Soy Rubén Rojas, le presento la información más relevante de la semana del lunes 28 de abril al viernes 2 de mayo. De cara a los 100 días de gobierno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió con una caída en la popularidad. Es la mayor para un mandatario de ese país desde la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con los sondeos, para muchos estadounidenses, este periodo ha sido de venganzas, abuso de poder, caos y rupturas. Jesús Silva Herzog Márquez, analista político, hizo un balance de los primeros 100 días de gobierno de Donald Trump. Pasado mañana, Trump cumple los primeros 100 días de su segundo mandato presidencial. Para muchos han sido 100 días de miedo, de caos, rupturas, abuso de poder, venganzas. Trump ha gobernado por decreto con evidente autoritarismo, ha roto vínculos con los aliados históricos de Estados Unidos. De enorme impacto resulta su cruzada contra la migración irregular, la revancha ideológica y, desde luego, la caótica guerra mundial arancelaria. Desde su primer día, Trump ha sido, pues, un dictador. La virtud del decoro no figura en su código, su diccionario, sino al contrario, someter al interlocutor por la vía del miedo. Le digo a toallazos. Con uno, Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio de noticias de Uno TV. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Pepe, buenas noches. Buenas noches. Hoy titulas tu colaboración con Reforma con la palabra miedo. Sí. Esto es lo que permea alrededor de la figura de Donald Trump. Pues yo creo que es lo que hemos visto de manera muy clara en estos 100 días. Él llegó a decir en alguna entrevista hace varios años que para él el poder era el miedo. Que, sentarse con el otro a dialogar, intimidarlo. Pero intimidarlo. No para llegar a un acuerdo, para ponernos tú y yo en un punto medio en donde tú ganes algo y yo gane algo más, sino que tú te sometas por el temor que yo te puedo causar. Y yo creo que eso es lo que se ha esparcido en la política interna de los Estados Unidos. Me parece muy relevante la encuesta que publicó recientemente el New York Times, una radiografía de cómo está viendo la población norteamericana este primer tramo del gobierno de Donald Trump, y las palabras con las que más rápidamente se identifica la gente con el gobierno de Donald Trump es que es aterrador y caótico. Caótico. Y caótico. Estos dos elementos son los que está proyectando el presidente Donald Trump, que desde luego está en una caída en su popularidad muy, muy clara. Pero ya viste que acusa de criminales a aquellos encuestadores que lo ponen con números bajos. No, por supuesto, es nuevamente adversarios, enemigos, traidores. Esta política de la intimidación a todo aquel que lo cuestiona, que publica cosas que pueden ser negativas a su propia causa. Creo que ese es el estilo intimidante del presidente Donald Trump. Lo ven los migrantes, por supuesto, lo están sufriendo los profesores, los estudiantes universitarios, los inversionistas que no saben con qué ocurrencia va a salir en la mañana el presidente de su país, lo ven los abogados que son también acosados cuando se defienden causas que son distintas a las que él está encabezando, de tal manera que lo que vemos es que el miedo es esta emoción predominante en los Estados Unidos, que también permea incluso dentro de su propia partido. A eso voy, que hay incluso republicanos que tienen miedo de hablar en voz alta, siendo parte del partido en el poder. ¿Por qué? Porque quien dirige todo esto, pues está caótico. Y no acepta absolutamente ninguna discrepancia, de tal manera que uno ve declaraciones de la senadora por Alaska del Partido Republicano que dice: todos tenemos miedo. Yo tengo miedo porque si digo algo, es posible que la secta del trumpismo me descalifique, me golpee, me ataque virulentamente. Y yo creo que ese ha sido el signo del gobierno del presidente Trump, que
pues el único elemento positivo para su causa es que tiene un partido demócrata en la lona, que no está construyendo liderazgos alternativos, pero francamente han sido 100 días muy alarmantes para la política norteamericana y lo que eso repercute en el resto del mundo. En el resto del mundo con la guerra, el terrorismo arancelario. Bueno, terrible porque también ahí lo que vemos en esta política tan errática, tan caótica, es que esto va cambiando de acuerdo al estado de ánimo del presidente, del habitante de la Casa Blanca, que puede estar jugando con los números de los aranceles como se le da la gana. ¿Y por qué trae a México a toallazos? Al gobierno de México a toallazos. Bueno, yo creo que porque puede y porque ha logrado... Y porque quiere. Y porque ha logrado extraer lo que desea el gobierno de los Estados Unidos. Lo vemos en este momento en el agua, en donde lo que vemos es que fue una negociación muy favorable a los Estados Unidos. En fin, yo creo que está ejerciendo ese poder intimidatorio con todo el mundo y eso tiene que ver, eso empieza con sus vecinos, ¿no? Correcto, pues Jesús, muchas gracias por tu comentario, desde luego. Gracias. Qué bueno que pusimos énfasis, hincapié en estos primeros 100 días del segundo mandato del señor Trump. Muchas gracias, Pepe. Gracias, buenas noches. Durante la conferencia en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo una serie de declaraciones sobre el expresidente Ernesto Zedillo y el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA. Esas declaraciones se produjeron tras las críticas del exmandatario Zedillo contra la elección judicial del 1 de junio. Sobre esto fue el análisis de la doctora María Amparo Casar. La doctora María Amparo Casar, siempre en su juicio. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Pepe, ¿cómo estás? Bien, pues pendiente de tu opinión respecto a este escalamiento del pleitazo entre Claudia Sheinbaum y Ernesto Zedillo. Es natural, estamos hablando de dos polos distintos de la vida política, dos visiones divergentes. Y bueno, Zedillo fue muy cruel al hacer unos señalamientos muy fuertes acerca de lo mal que va el gobierno en términos de democracia. Y obviamente la presidenta no se iba a quedar callada. Es decir, estamos viendo un escalamiento, un choque de fuerzas. Ha dicho la presidenta que Zedillo no es sino el vocero de los grupos que se oponen. Tu opinión es lo importante. Mira, Pepe, esto que de lo que estamos hablando de Zedillo, que ocurrió ya el año pasado y se ha refrendado ahora, tanto en la revista Nexos como en la revista Letras Libres, es una opinión, desde mi punto de vista, fundamentado del expresidente Zedillo. Me parece que pues está hablando en este momento la presidenta Sheinbaum de un mandatario que su gobierno fue hace 30 años, ¿sí? Y tenemos que reconocer, se reconoció en todos los medios por todo tipo de analistas, que al final de su sexenio se comportó como un demócrata, entregó la banda presidencial a Fox, etcétera, ¿sí? La opinión de Ernesto Zedillo me parece respetable, me parece fundamentada con respecto a lo que está ocurriendo en este país respecto a la democracia. Pepe, cada uno de sus argumentos los podemos ver pues prácticamente todos los días en la prensa. Desde luego tú me dirás, tendrías razón, son pues gente que no cree en la cuarta transformación de la planteada desde López Obrador y seguida por la presidenta Sheinbaum, pero creo que es innegable que el conjunto de reformas planteadas por el presidente López Obrador el 5 de febrero del año pasado y aprobadas unas en su sexenio y otras más en el sexenio de Claudia, más las que agregó Claudia de su propio cuño, digamos, como la ley de telecomunicaciones, pues son todas reformas que echan para atrás el proceso democrático que no inició con Zedillo, inició desde antes, inició desde finales de los años 80, pero que se ha deteriorado durante el sexenio de López Obrador y de ahora de Claudia Sheinbaum. Nos falta, creo que una, pero si le hubiera dicho esto hace 3 semanas me hubiese equivocado, pero falta una, que es la reforma electoral, que por lo que nos ha dicho la propia presidenta, pues va en el sentido también de la deriva democrática.
se quiere hacer un juicio. Parte del pleito, Sí. perdón, María Amparo, parte del pleito comienza porque Ernesto Zedillo critica la reforma al Poder Judicial, hecha, dice él, a la trompa talega, cuando él hizo en 1990 y tantos, 95 por ahí, una reforma, su propia reforma al Poder Judicial, que ha sido tan criticada, defenestrada, justamente por la Cuarta Transformación de Morena. Bueno, creo que ahora sí que tirios y troyanos juzgan, no, el modo podría estar cuestionado, pero la propia Corte, no esta Corte, también las anteriores, juzgan que fue el momento en donde ganó independencia y autonomía el Poder Judicial, que es a partir de esa reforma famosa del 94, en donde por primera vez, pues los comunicadores dignos, Pepe, comenzamos a saber los nombres de los ministros de la Suprema Corte porque tenían autonomía e independencia para dictar una serie de sentencias con respecto pues a diversos temas de la vida política nacional. Y desde entonces pasamos a ser parte de esos países que tienen un poder judicial que se respeta, que es autónomo, en fin. Te insisto, Pepe, creo que en los libros ya, pues podemos decir en los libros de historia, ahí está el juicio sobre los aciertos y los errores del presidente Zedillo, el famoso Fobaproa, las masacres que pueden haber ocurrido, pero esta manía, Pepe, de la presidenta y del expresidente de seguir echándole la culpa a los gobiernos neoliberales de lo que pasa en este país y no referirse en el caso de la presidenta Sheinbaum a lo que ocurrió en el sexenio inmediatamente al de ella, que pues francamente le dejaron un paquete, como dijo Ursúa en paz descanse, el primer secretario de Hacienda de López Obrador, le dejaron un cartucho de dinamita en las manos y prendido. Eso es lo que ella recibió de herencia y no lo que pasó en el gobierno de Zedillo. En fin, creo que deberíamos de estar discutiendo los argumentos de si este país se está yendo a la deriva, a la democracia, o no se está yendo. Sí. Mi opinión, Pepe, es que han desaparecido los contrapesos. Mi opinión es que el Congreso funciona al servicio de la presidencia y mi opinión es que la reforma judicial que ya está en marcha elimina la independencia, la justicia, la capacidad de los jueces. Entonces, bueno, pues ahí están, ahí sí, hechos para juzgar y pues creo que deberíamos de estar discutiendo en estos momentos esos problemas más allá de lo que opine el expresidente Ernesto Zedillo y más allá de la opinión que tengamos y que la vimos en su momento de Ernesto Zedillo. En 1997 se presenta por primera vez en México un gobierno sin mayoría, Pepe, y fue respetado, se escucharon las voces, se hicieron las legislaciones no por un solo partido, sino por el famoso, te acordarás tú, el G4, y hubo que negociar. Sí, y de ahí sí, hasta ahora. Entonces, vayámonos por los argumentos, Pepe, y dejemos de discutir el pasado y veamos hacia adelante qué hacer para que este país salga adelante económica, política y socialmente, Pepe. Muchas gracias, María Amparo, por tu colaboración, como siempre. Al contrario, gracias por el tiempo, Pepe. Adiós. Gracias, la doctora María Amparo Casar. Habría mucho que explicar sobre Zedillo, de cómo de alguna manera asfixió al PRI, de cómo Ernesto Zedillo entregó a la oposición, al PRI, gobernante durante 70 años, entregó el país a Acción Nacional, que perdió 12 años y no logró hacer lo que había prometido. Este país es un desastre políticamente hablando, pero en fin, ya sabe que unos le echan la culpa a los otros y los otros a unos, y no he visto un político que asuma plenamente su responsabilidad. El día que surge en México un líder político que asume sus responsabilidades plenas, contará con el voto ciudadano, no importa si es de la derecha, del centro, de la izquierda.
A pesar de los pronósticos de recesión hechos por organismos internacionales, la economía mexicana creció en el primer trimestre de 2025. Según datos del INEGI, el Producto Interno Bruto creció 0.2% en comparación con el trimestre anterior. En medio de un entorno de elevada volatilidad por la política arancelaria de Estados Unidos, la economía de nuestro país ha sido fuerte y resiliente, aseguró la Secretaría de Hacienda. La maestra Alejandra Cuyen analizó este tema con el periodista José Cárdenas. Ahora vamos al análisis, si le parece. Es un hecho, la economía mexicana, lo acaba usted de escuchar, libró la recesión, pero de panzazo, de panzazo, con 0.2. Crecimos un modesto 0.2, le digo, en el primer trimestre del año debido a las amenazas varias del gobierno estadounidense. Ahora, si bien las actividades primarias, es decir, los sectores agropecuario y minero sobre todo, aumentaron 8.1, las secundarias como la industria y la manufactura descendieron 0.3%. ¿Y qué le digo de las terciarias, de servicios? Esas quedaron en cero crecimiento. Además, sufrimos por los malos resultados de la economía estadounidense que muestra, es así, una recesión en los hechos. Con uno, Alejandra Cuyen, analista política, siempre bienvenida, también analista en temas de información económica. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con uno como siempre. Alejandra, bienvenida. Pepe, qué gusto saludarte. Mira, me parece que la presidenta está tratando de inyectar optimismo a la economía. Sin embargo, pues acabas de mencionar lo que para mí es clave en este reporte y tiene que ver con el crecimiento de la actividad industrial. La actividad secundaria sigue cayendo y ese es al final el eje de la economía nacional. Es la que lidera y está compuesta por toda la industria de exportación y por, digamos, la industria que más valor agregado aporta a la economía global de México. Y esa sigue cayendo, lo cual pues tiene que ser un foco de alarma. El otro gran punto es, pues claro que Donald Trump y el entorno económico mundial está afectando, pero no están diciendo que hay dos elementos clave. Uno, como bien decías, la caída de la economía americana, pero otro fundamental es la incertidumbre que se ha generado dentro del propio México. Es decir, la desaparición del Poder Judicial tiene un impacto brutal en materia de incertidumbre y frena por completo la inversión. La presidenta no lo va a decir nunca, pero es muy importante, nosotros los analistas lo tenemos que resaltar porque se impacta tanto a sector terciario como a sector secundario, pues porque invertir en una planta o hacer una inversión grande en un país que no tiene Estado de Derecho y que no tiene reglas claras para los jugadores, pues simplemente no es viable. Y esto te cambia y te afecta de manera muy importante el entorno. Si vamos a hablar de incertidumbre, casi te diría que es todavía mayor el impacto de la reforma judicial que lo que está pasando con Estados Unidos. Ciertamente es eso lo que está provocando esta, Hacienda le llama resiliencia, la verdad es que es miedo por la incertidumbre de lo que puede venir con la reforma judicial, desde luego, pero también con los comportamientos abruptos que tenemos del vecino del norte que presiona día sí y día también al gobierno de México para cumplir sus propios objetivos allá, pero que les hagan el trabajo acá, el tráfico de fentanilo, la migración de personas indocumentadas, el tema de las armas, en fin, son los temas que tienen la relación en un verdadero punto crítico y claro, toda la amenaza de aranceles, de imposiciones comerciales, etcétera, evidentemente forzosamente tiene que impactar. Creo que es una buena noticia saber que no entramos en la recesión técnica, porque aunque sea un 0.2%, por lo menos, insisto, nos salvamos de panzazo de haber caído en esta situación, por supuesto, económica, pero hay que encender las alarmas porque esto no va a pasar rápidamente. Pero Pepe, yo creo que no, o sea, es un tema más de alarmas que de optimismo. Un crecimiento de esa magnitud es marginal. Es decir, cuando trimestralmente estás creciendo 0.2% y tu actividad industrial está cayendo directamente, eso no es
un motivo de entusiasmo, es un motivo de fuerte preocupación, sobre todo cuando tienes un Estado que, si bien están haciendo su trabajo, porque la recaudación aumentó, porque el déficit presupuestal se está reduciendo paulatinamente, al final le dejaron a la presidenta una economía hecha pomada, porque el presidente López Obrador, en aras de lograr sus resultados electorales, soltó las campanas al vuelo y dejó al Estado, pues, en muy malas condiciones, al gobierno mexicano en muy malas condiciones. Y esto, aunado a la reforma judicial, de veras tiene un impacto. Los factores internos son muy importantes. Entonces, no hay que centrarse en lo externo, porque eso no lo podemos controlar. Y por otro lado, lo que estamos viendo, Marcelo Ebrard lo menciona con mucha claridad, pues es un Donald Trump que sí está reconociendo el TEMEC, y es un Donald Trump que lo que está buscando es hacer que México se ponga a cumplir con sus acuerdos y hacer su trabajo. Durante 6 años no hubo ningún impulso en materia de seguridad. Sabemos que la política de abrazos no balazos pues dejó un contexto desastroso, y también teníamos una deuda de agua que ahorita ya nos están obligando a pagar. Teníamos un problema no solo con el flujo de fentanilo, sino con ningún control en la frontera, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Es decir, México dejó de hacer su trabajo, me parece que está reordenando la casa, pero los cambios estructurales de la economía mexicana y de las instituciones van a ser un problema, y la caída de la economía americana inevitablemente nos va a pegar. Creo que es muy importante que México se mantenga con mucha cautela y viendo realmente cuáles son los sectores que va a poder ajustar para que esto no tenga las consecuencias desastrosas que puede llegar a tener. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por tu comentario, siempre bienvenido. Me da muchísimo gusto saludarte como siempre, Pepe. Igualmente, gracias, la maestra Alejandra Cuyen. En los viernes de cine, José Antonio Valdés Peña, crítico del séptimo arte, habló del éxito que han tenido en México las cintas de animación que no provienen de Hollywood ni tampoco son para público infantil, entre ellas El viaje de Chihiro, Follow y Memorias de un caracol. En los últimos años, la industria cinematográfica de animación no infantil y no hollywoodense han tenido gran auge en nuestro país. José Antonio Valdés Peña, especialista en el cine, preparó una sección con los mejores títulos. Así es que te saludo con gusto, José Antonio. Pablo, cuéntanos, es un sector de cine muy interesante que a muchos gusta. Y que bueno, a muchos gusta, y también que se ha diversificado de una forma muy especial. Ya lo dijo Guillermo del Toro cuando ganó el Oscar por Pinocho, que la animación no era específicamente ni para niños, ni era solamente una técnica. Era una forma de contar historias. Entonces, pues algunos directores en los últimos 25 años, vamos a poner, Pablo, pues han hecho algunas películas muy importantes, y pues vamos a arrancarnos con un hombre que ha marcado el cine de animación, desde luego, desde Japón, el maestro Hayao Miyazaki, que por cierto en México es un trancazo, donde lo programes, donde aparezca, pues ahí está. Por cierto, la Cineteca Nacional reestrena este fin de semana El viaje de Chihiro, donde, pues bueno, la película que ganó el segundo Oscar de mejor largometraje animado, pues nos presenta una historia, una visión muy personal y muy retorcida también de una versión de Alicia en el País de las Maravillas, una chiquita que de pronto pues entra a un mundo fantástico donde todo ocurre exactamente al revés, y donde pues vemos cómo el mundo de Hayao Miyazaki siempre está entre la fantasía, la pesadilla, la animación tradicional hecha a mano, y bueno, pues sin duda uno de sus grandes clásicos, ganadora también además del Oscar del Oso de Oro en el Festival de Berlín. Ninguna película de animación ha vuelto a ganar ese premio. Persépolis de Marjane Satrapi pues nos lleva a otro tipo de animación, Pablo, en este caso pues una película francesa que lleva a la pantalla las memorias que se filtraron a través de una novela gráfica que se llama Persépolis, en la cual pues una jovencita nos narra su proceso de educación sentimental y de vida a lo largo de los cambios profundos que sufrió Irán en las últimas décadas del siglo XX, del Irán del Shah al Irán de los ayatolas, y donde pues nuestra protagonista va conociendo el mundo, conociendo las pasiones, y finalmente enfrentándose pues también a la necesidad del exilio. Gran película,
Persépolis de Marjane Satrapi, sin duda, pues una de las obras importantes de este curso, de este ciclo el día de hoy. Vals con Bashir de Ari Folman, pues bueno, ¿qué pasa cuando tus compañeros de generación que participaron contigo en la guerra entre Líbano e Israel en los 80 te cuentan sus experiencias? Algunas son tan terribles y traumáticas que el director tuvo que recurrir al lenguaje del documental y luego sobre el documental hacer animación para poder poner en la perspectiva de la pantalla pues esta historia donde los compañeros de Ari Folman pues nos narran estas historias terribles relacionadas con la guerra. Una película filmada en técnica de rotoscopio que si no la han visto la tienen que conocer. Vals con Bashir. Ahora vamos a hablar de 3 películas que en este momento están en cartelera. Memorias de un caracol de, pues bueno, una película que viene desde Australia, de Adam Elliott, donde vemos cómo la animación plano por plano que estamos viendo ahí en la película, pues nos narra la historia de una mujer que ha renunciado a la vida y a los placeres de la felicidad de tal forma, Pablo, que literalmente se ha venido convirtiendo en un caracol. Que casi gana el Oscar, ¿no? Casi gana, una película bien exitosa en México, muy deprimente también, pero que finalmente nos lleva a pensar en la animación como una forma de abrir mundo de formas distintas. Flow, la ganadora del Oscar, esta sí, de mejor largometraje animado y que se acaba de exhibir en el Zócalo con más de 15,000 asistentes, pues bueno, finalmente Gintz Silvalodis, tomando softwares de internet, pues logra crear una película bellísima donde un grupo de animales tiene que sobrevivir a una especie de diluvio universal, donde el gran mensaje ¿cuál es? Pues que no importa cuál sea nuestra especie, si somos capibaras, gatos o perros, finalmente tenemos que superar las diferencias y unirnos en torno a la supervivencia y la solidaridad. Gran película, si no la han visto y si no la vieron en el Zócalo, pues todavía está en cartelera en la Cineteca Nacional y en algunos otros cines. Y pues todo esto surge de la película que se estrena este fin de semana, Pablo, La carga más preciada, la más reciente película de Florian Hazanavicius, el director francés que ganó el Oscar por la película El Artista hace ya muchos años. Y bueno, pues nos narra la historia de una pareja de gente del bosque, de gente del campo, que de pronto pues reciben como un regalo que cae de un tren a una bebé. Pero ese tren va camino a un campo de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Por un lado tenemos el tema de la paternidad, por otro lado tenemos el tema de los horrores de la guerra y por otro lado también pues de la necesidad de tolerancia y de la necesidad de vivir en un mundo donde todos quepamos de una manera especial. ¿Cómo narra la historia Florian Hazanavicius? Como la están viendo en pantalla, en animación, y el resultado puede llegar a ser sumamente conmovedor porque desde luego la animación te permite, ahora sí, Pablo, que la creatividad es el único límite que tiene este género. Así que bueno, pues ahí tienen 6 películas muy interesantes, 3 de ellas en cartelera en este momento: Flow, La carga más preciada y Memorias de un caracol, y pues el reestreno que seguramente va a ser exitosísimo en la Cineteca de El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki. Algunas con mensaje, otras con sentimientos profundos, otras históricas, ¿no? Como esta de Irán que nos narrabas. ¿Qué pasa si un niño las ve? Porque finalmente están hechas para adultos, pero el tema es para adultos. Bueno, finalmente creo que los niños las pueden ver siempre y cuando haya un adulto que los vaya guiando y que les diga qué es lo que se está tratando en la película. La propia Flow es una película que no tiene diálogos y donde uno tiene que ir entendiendo a los animalitos cómo van sobreviviendo a esta cuestión. Entonces, se están tocando temas serios, temas profundos, y la verdad, pues es un lujo poder disfrutar de estas películas. Gracias, José Antonio. Te agradecemos muchísimo. Que tengas un excelente fin de semana. Así sea, Pablo. Gracias a todos. Agradecemos nos haya acompañado en este programa especial. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Soy Rubén Rojas. Hasta pronto.